Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Hola, la clase de hoy estudiaremos el ítem plan de redacción. ¿Qué es el ítem plan de redacción? Este es un ejercicio, es un apartado de la PSU de lenguaje que consta de 15 ejercicios desde la pregunta 11 a la 25 y que pretende medir la capacidad del estudiante para redactar de manera coherente y cohesionada un texto virtual. Por lo tanto, fundamentalmente mide las capacidades lógicas del postulante a la universidad. Como ustedes se darán cuenta, es muy difícil que cada uno redacte libremente cómo podrían corregir cantidad de pruebas de desarrollo. Por lo tanto, se idea este ejercicio y vamos a revisar su estructura. La estructura de este ejercicio se nos presenta primero un título, por ejemplo, el gato, y una serie de 4, 5 o 6 oraciones numeradas y una serie de alternativas de la A a la E con potenciales órdenes, ¿ya? Donde el estudiante debe ser capaz de organizar este orden. Ahí tenemos, por ejemplo, el título El gato y una serie de oraciones. La 1 dice su existencia data del Antiguo Egipto. La 2 dice animal felino pequeño doméstico. La 3 astuto, independiente pero celoso. Y la 4 angoras, persas, siameses romanos. Y el cuadro de alternativas con los potenciales órdenes. Vemos que la respuesta correcta es la C. Enseguida vamos a ver el por qué. Veamos cómo queda el orden antes de pasar a la siguiente explicación. Sería el gato, animal felino pequeño doméstico, su existencia data del Antiguo Egipto, astuto, independiente pero celoso, angoras, persas, siameses, romanos. Hay fundamentalmente 3 criterios lógicos para resolver un ejercicio de plan de redacción, que son el deductivo, el cronológico y el consecuencial. Si bien no existe, y en todas las bibliografías así lo va a decir, un método, un mecanismo, una receta para resolver este tipo de ejercicios, sí estos criterios básicos, lógicos, nos van a permitir acercarnos de mejor manera a la respuesta correcta de uno de estos ejercicios. El primer criterio lógico es el deductivo. Aquí se nos señala que hay que redactar siempre de lo general a lo particular. Y la pregunta y la duda es cómo determinar qué es más general y qué es más particular. Y aquí yo les recomiendo aprenderse el orden que está planteado acá y buscar una idea más amplia que el título. Eso es lo primero que hay que tratar de ubicarse, es que el criterio es deductivo, porque cuando uno se enfrenta a un ejercicio, lee los enunciados e inmediatamente trata de inferir qué criterio está subyaciendo a dicho ejercicio. Si el título es, como vimos anteriormente, el gato, y vemos que uno de los enunciados habla, por ejemplo, los felinos son animales que, ese tiene que ser el primer enunciado, porque es una idea más amplia, incluye a los gatos, las panteras, los leones, los tigres, etc. Luego buscamos la definición. ¿Qué enunciado corresponde a la definición de lo planteado en el título, que viene a ser el título, el tema del texto virtual? Posteriormente a eso buscamos el origen. Si aparece algún dato de cuándo se origina este tema planteado en el título, porque el título es fundamental, insisto. Luego buscamos la ubicación o hábitat. Posteriormente, características del título tema, clases o tipos, ejemplos y datos extra o proyecciones. Ese sería un orden más o menos desde lo general a lo particular. ¿Qué es más general y qué es más particular? Yo les recomiendo que se lo aprendan. El otro criterio general es el cronológico. Siempre que redactamos deberíamos ir del pasado al presente y al futuro. Son ejercicios menos comunes en la PSU del lenguaje. Los ejercicios más comunes son con criterio deductivo. Y el criterio consecuencial, que nos dice que hay que ir de la causa al efecto. Ahora, independientemente de estos 3 criterios generales, criterios lógicos, hay cuestiones gramaticales que se superponen. Por ejemplo, si hay un pronombre esto, eso o aquello,
y hacen referencia, lo más probable, a un sustantivo, a una frase sustantiva, inmediatamente tienen que ir estrechamente ligados a esas ideas. Por ejemplo, si decimos cada vez hay menos pudúes en el sur de Chile, la caza indiscriminada los ha perjudicado. Si ustedes analizan fríamente ahí, ¿cuál es la causa? La caza indiscriminada. ¿Cuál es el efecto? Cada vez hay menos pudúes. No obstante, ahí tendríamos que partir por el efecto. Cada vez hay menos pudúes. Y señalar la causa después. La causa indiscriminada los ha perjudicado, porque ese pronombre los tiene que tener su antecedente, obviamente, antes, que son los pudúes. Veamos ejemplos con un criterio deductivo. La narrativa chilena de los años 70. Enunciado 1, la literatura chilena del siglo XX. Enunciado 2, análisis de los personajes de esta novela. El enunciado 3 dice la literatura hispanoamericana. El 4, la novela Palomita Blanca, obra representativa de Enrique Lafourcade. El enunciado 5, las novelas chilenas durante el primer lustro de la década de los 70. Y el enunciado 6, Enrique Lafourcade como escritor de la época. Si ustedes se fijan, el enunciado 3 es una idea mucho más amplia que el título, porque dice la literatura hispanoamericana. Incluiría todas las obras, ¿cierto?, escritas en español, en idioma español, propias de América. Luego tendríamos que la literatura chilena del siglo XX sigue siendo una idea más amplia, además incluye toda la literatura, no solo la narrativa. Sería 3.1. Luego, las novelas chilenas durante el primer lustro de la década de los 70, que es el punto 5, el enunciado 5, y así sucesivamente. Veamos. Perdón, me voy a volver un poquitito. Veamos que el enunciado, la respuesta correcta está en la alternativa D. 3, 1, 5, luego 6, Enrique Lafourcade como escritor de la época, del primer lustro, señalado en el 5. 4, la novela Palomita Blanca, obra representativa de Enrique Lafourcade. Y finalmente el 2, análisis de los personajes de esta novela que fue mencionada anteriormente. La D es la respuesta correcta. Un ejercicio con criterio cronológico. Nace una nación. El enunciado 1 dice la independencia formal se alcanza en 1810. El 2, la fecha del descubrimiento de Chile fijada en 1536 con la llegada de Diego de Almagro. El enunciado 3, solo en 1818, con la batalla de Maipú, podemos hablar de un triunfo definitivo sobre los peninsulares. El enunciado 4 dice Cristóbal Colón llega a América en 1492. Y el enunciado 5, Valdivia inicia la conquista con la fundación de Santiago en 1541. Si ustedes se fijan, lo más antiguo, lo más hacia el pasado, es Cristóbal Colón llega a América en 1492. Posteriormente, la fecha del descubrimiento de Chile es fijada en 1536 con la llegada de Diego de Almagro. Luego el enunciado 5, Valdivia inicia la conquista con la fundación de Santiago en 1541. Posteriormente la independencia formal se alcanza en 1810. Y finalmente 1818. Solo en 1818 con la batalla de Maipú podemos hablar de un triunfo definitivo sobre los peninsulares. Criterio cronológico, de lo más antiguo a lo más actual. Es improbable sí que en la PS1 nos aparezca un ejercicio con fecha, porque en realidad se hace bastante sencillo. Y con criterio consecuencial, de la causa al efecto. Título: Una historia de amor. El enunciado 1 dice se conocieron en la universidad cuando recién iniciaban sus estudios. El 2, el primogénito comenzó sus estudios tempranamente. El 3, actualmente está postulando a la universidad. El 4, al recibir sus respectivos títulos decidieron casarse. Y el 5, su primer hijo lo tuvieron varios años después. Si ustedes se fijan, el enunciado 1 es una causa, conocerse en la universidad cuando recién iniciaban sus estudios. Luego, un efecto de estar en la universidad es recibir los títulos, ¿cierto? Posteriormente deciden casarse, por eso el enunciado 1 lo sigue el 4. Luego, 5, su primer hijo lo tuvieron varios años después, se infiere de casarse. 2, el primogénito, es decir, el primer hijo, comienza sus estudios tempranamente, y esa causa lo lleva al efecto número 3, que actualmente está postulando a la universidad. 1, 4, 5, 2, 3. Bien, señalar que independientemente de estos criterios lógicos generales, no hay un molde, como les decía delante, y hay cuestiones que no aparecen dentro de ningún criterio, como por ejemplo que siempre redactamos de norte a sur. Suena raro si decimos que Santiago está entre Rancagua y Valparaíso. Lo más probable es que uno en una redacción diga que Santiago está entre Valparaíso y Rancagua.
porque son convenciones prácticamente sociales. Bueno, esa sería la clase de hoy de plan de redacción. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.